Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Barbie y quiero dejarles este tutorial porque se viene el veranito y quiero enseñarles a hacer este short súper cómodo. Antes que me pregunten por el patrón, les enseñé a hacer este patrón en el tutorial de pijama de verano. Les dejo el link en la descripción para que puedan ir a verlo. Ahora, ¿cuáles son las modificaciones que realicé sobre ese patrón? En la parte de arriba le agregué 3 centímetros y medio en delantera y en trasera. Y en la parte de abajo agregué unos 7 centímetros de largo. También van a ver que en el tutorial del top yo lo hice redondeado y acá baja recto en la parte de abajo, ven, sin curva. A la parte trasera le hice lo mismo, agregué en la parte de arriba 3,5 centímetros y hacia abajo agregué 7 centímetros. Y le hice estos cortes tal cual se los enseño en el tutorial de pijama. A la delantera no le hice ningún corte, la dejé sin abrir el patrón. Y lo que hice para acomodarlos en la tela fue colocar la tela doble, puse la delantera y que la delantera y la trasera se comuniquen, ven, de esta manera, por el lateral. Entonces no nos va a quedar costura en el lateral del short, sino que nos va a quedar toda la pierna completa. Y después acomodé el resto del patrón trasero haciendo la separación entre las piezas para que quede ¿ven? Este estilo de abanico que se forma acá con la pieza trasera. La abertura esta que dejé, esta separación entre una pieza y otra, es de 4 centímetros. Como la tela en la que estoy trabajando es fibrana y es una tela muy movediza y blandita, voy a colocar un peso sobre los patrones para evitar colocar alfileres y cortar más cómoda, porque a veces pasa que si alfileteamos en telas así tan blandas, nos generan arrugas y el corte no queda del todo prolijo. En cambio, en este caso voy colocando pesos para que el patrón no se mueva y voy a cortar alrededor del patrón sin colocar alfileres. Estoy utilizando un cúter circular. Recuerden que si utilizan este tipo de cúter siempre tienen que colocar la base de corte, que en este caso la mía es la rosa, para evitar cortar la mesa y desafilar el disco. Vamos a necesitar, aparte de las dos piernas, dos tiras que van a tener 10 centímetros de ancho. Lo que hice fue doblar la tela a la mitad, marcar con la tela doble, marcar la tira y después simplemente cortar por acá, por donde estoy marcando, y separarlas por la mitad. O sea, me va a quedar una tira larga de 1,5 metros, porque es todo el ancho de la tela. Cuando la separo a la mitad me quedan dos de 75 centímetros cada una. Ven, me quedan dos tiras de entonces 10 centímetros de ancho por 75 centímetros de largo. Ahora vamos a empezar con el armado. Tengo sobre la mesa las dos piezas de la pierna que habíamos cortado. Un lado es la trasera, la parte más larga, y el otro lado es la delantera. Voy a separar una de las piernas y voy a doblarla a la mitad, haciendo coincidir esta parte de abajo. Doblo la tela y la doblo enfrentando derecho con derecho, es decir que nosotras estamos trabajando del revés de la tela. Coloco unos alfileres y por ahí es por donde vamos a coser a máquina. Las dos piernas las trabajamos de la misma manera, es decir, las preparamos de la misma manera para poder ir a la máquina y coser. Vamos a coser a un pie de máquina del borde de la tela. La aguja que estoy utilizando es una aguja número 9 de punta común porque la fibrana es una tela que no elastiza, ¿sí? El hilo que estoy utilizando es de poliéster. Para comenzar, sostengo los hilitos hacia atrás con tensión, atraco al inicio, es decir que hago unas puntadas hacia adelante, después unas puntadas hacia atrás y ahí continúo cosiendo hacia adelante. Estoy utilizando puntada recta mediana. En mi caso, en mi máquina, es una número 2,5. Al llegar al final también voy a atracar. Los atraques son para evitar que la costura se desarme. Paralelo a esta costura vamos a realizar otra con una puntada zigzag en este caso. Pueden dejar el mismo tamaño de puntada que venían usando, pero van a cambiar el tipo de puntada, recuerden, por una zigzag. Esto es para evitar que la tela se deshilache. La fibrana, como les decía, es una tela plana, que es decir que no se estira.
y tiende a deshilacharse muchísimo. Así que les recomiendo que no se salteen este paso y que le hagan la costura zigzag, que vendría a ser un surfilado para evitar, como les decía, que se deshilache la tela. Esto lo repetimos con ambas piernas del pantalón. Perfecto. Ahora, el siguiente paso es dar vuelta una de cualquiera de las dos piernas, pero vamos a dar vuelta solo una. Y esa que damos vuelta la metemos adentro de la otra, haciendo coincidir la costura que acabamos de hacer. Y vamos a alfiletear todo el recorrido del tiro, que es esta curva, ¿ven? Esta curva que se arma acá como una U. Este es todo el recorrido del tiro. Vamos a colocar todos alfileres por ahí. Cuando hacemos esto estamos trabajando del revés de la tela, ¿sí? Quedaron enfrentados derecho con derecho de las piernas, derecho con derecho de la tela de las piernas. Y vamos a alfiletear entonces todo el recorrido del tiro, que es esta U, que va desde el tiro trasero, pasa por la parte más baja del tiro, que sería la parte de la entrepierna, y va hasta la parte delantera. Los alfileres los coloco atravesando, ¿ven? Atravesando el contorno que voy a coser, porque ahora por acá vamos a coser todo el tiro. Y los alfileres los pongo atravesando para que cuando llegue el momento de coser me resulte más cómodo y más fácil pasar por el prensatela de la máquina. Y para coser vamos a repetir lo mismo que hicimos cuando hicimos la primera costura de las piernas. Vamos a coser con costura recta primero, atracando al inicio y al final de nuestra costura. Y vamos cosiendo a un pie de máquina. Para realizar esta costura les recomiendo comenzar de los extremos, de cualquiera de los dos extremos del tiro. No inicien, digamos, de la parte baja del medio y vayan para un lado y hacia el otro, sino que inician desde uno de las curvas, de las partes altas de las curvas, y hacen todo el recorrido como si estuvieran cosiendo una U gigante. Y cuando terminan de coser con puntada recta, hacen la puntada zigzag al lado, bien pegadito a la puntada recta. Esta puntada tiene que ir al lado de la puntada recta, la puntada zigzag, que la hacíamos para que no se deshilache la tela. Pero no tiene que ir sobre la puntada recta, ¿ven? Tiene que ir al lado, pero no sobre la puntada. Recortamos todo el sobrante de tela que nos quedó entre la puntada zigzag y el borde final de la tela, ¿sí? Ven que es apenas un poquito, pero para emprolijar, y aparte cualquier exceso de tela en esta área que es la del tiro, que es una curva, va a generar tensión en la tela, va a generar un defecto en la costura y lo que va a hacer es arrugarse o quedar visualmente desprolijo. Así que recortamos bien para que quede la tela justa y necesaria. Ahora vamos a dar vuelta a las piernas para que queden ambas del lado del derecho. Perfecto. Y ahora el siguiente paso es armar el dobladillo de las piernas. Para realizar este dobladillo o ruedo vamos a colocar el centímetro al ras de la tela y hacemos dos marcas, una a donde nos marca 1 centímetro y otra a donde nos marca 3 centímetros. Una vez que terminan de realizar las marcas vamos a doblar a la primera marca donde dice 1 centímetro y manteniendo ese doblez volvemos a doblar a la segunda marca que habíamos hecho a los 3 centímetros y ahí colocamos un alfiler. Les repito, de abajo hacia arriba marcaron 1 centímetro y de abajo hacia arriba marcaron 3 centímetros. Vamos a doblar a la altura de la primera marca de abajo hacia arriba, que fue a la de 1 centímetro, y manteniendo ese doblez volvemos a doblar a la altura de la segunda marca. Y nos va a quedar entonces todo el dobladillo armado. En la máquina de coser vamos a coser con una puntada recta bien por el bordecito de este dobladillo. Ya tengo las dos piernas preparadas de la misma manera, ¿ven? Y en ambas puse los alfileres atravesando el contorno que vamos a coser. De esta manera les tiene que quedar el dobladillo cosido. Ven que la puntada me quedó bien por el bordecito del doblez. La puntada que utilicé es una puntada recta,
Es fundamental con la fibrana el tamaño de la aguja. Yo les recuerdo que estoy utilizando una aguja número 9. Como la fibrana es una tela muy blandita y finita, necesita una aguja de un número chico para evitar engancharla o hacerle perforaciones muy grandes. Ahora, de la misma manera que hicimos el ruedo, vamos a marcar la cintura. Solo que en este caso vamos a marcar a los 6 centímetros, ¿ven? Una marca desde la cintura hacia adentro del short, una marca a los 6 centímetros y otra marca a 1 centímetro del borde. Ven que me quedan las dos marcas, la de arriba, la que está más adentro del short está a los 6 centímetros y la que está cerquita del borde está a 1 centímetro. Esto lo hacemos en todo el contorno de la cintura y después vamos a doblar de la misma manera que lo hicimos como con el dobladillo. Es decir, que vamos a doblar la tela a la altura de la marca de 1 centímetro y manteniendo ese doblez, vamos a doblar nuevamente a la altura donde tenemos la marca a los 6 centímetros. Vamos colocando alfileres y de esta manera vamos generando un canal en todo el contorno de la cintura que nos va a servir para luego colocar el elástico. Y en la máquina de coser vamos a realizar una costura como lo hicimos en el dobladillo, solo que en este caso vamos a dejar una abertura en la parte trasera para luego poder ingresar el elástico. La costura tiene que ir lo más cerca del borde posible para evitar achicar el canal donde vamos a poner el elástico. Y cuando llego al final, ven, dejo la abertura, como les decía recién, para colocar el elástico. ¿Y qué elástico voy a utilizar? Es un elástico de algodón de 4 centímetros de ancho. Y lo voy a colocar con un alfiler de gancho para poder pasarlo por todo el canal que acabamos de hacer. Es de algodón y es bastante blando. Suele ser de los más económicos este tipo de elásticos. Por uno de los extremos le voy a colocar el alfiler de gancho y lo voy a ir enhebrando por todo el canal que hicimos en la cintura del short. A medida que vayan avanzando, el elástico se va a ir metiendo adentro del canal. Para evitar que se meta por completo, traben el extremo del elástico con un alfiler. Vayan chequeando que no quede el elástico girado, torcido. Una vez que terminan, enfrentan los extremos de esta manera para poder pasar a la máquina y coser con puntada recta. Una vez que terminan de coser 3 o 4 veces el elástico, vamos a tirar de la cintura hasta que se meta por completo adentro del canal que habíamos armado y vamos a cerrar esa abertura con una puntada recta, la misma que utilizamos cuando estábamos cosiendo la cintura. Y ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos la cintura cerrada, es pasar a la máquina para pasar unos pespuntes adentro de la cintura que nos quede mucho más armada. Voy a poner una puntada recta, la más grande que tenga mi máquina, y voy a ir cosiendo, voy a hacer las primeras puntadas, y voy a ir cosiendo, estirando, ¿ven? El elástico, todo lo que me dé la tela, o sea, voy a estirar el elástico hasta que la tela se trabe, digamos, y de esa manera con el elástico estirado voy a ir cosiendo. Voy a coser la primera vez a un pie de máquina del borde, tal como lo están viendo. Ahora voy a coser también a un pie de máquina, pero de la costura que hicimos recién. Y por último voy a hacer otra costura que quede lo más centrada entre la costura que hicimos recién y la última que marca el límite de la cintura. Y queda de esta manera una cintura mucho más compacta. Por último vamos a colocar las tiras que habíamos cortado para hacer un lazo en el frente de nuestro short. Doblamos cada una de las tiras a la mitad, enfrentando derecho con derecho, es decir que estamos trabajando del revés de la tela, y vamos a colocar alfileres todo en el lateral para poder pasar a la máquina y coserlas.
Vamos a utilizar puntada recta número 2,5 o 3, una puntada de tamaño mediano para cerrar cada una de estas tiras. Y también van a cerrar uno de los extremos, ¿ven? Que lo hice como curvo, un extremo me queda abierto y el otro lo cerramos tipo curvo. Y ahora sí la vamos a empezar a dar vuelta con paciencia hasta que nos quede dada vuelta por completo. La planchamos con una temperatura tibia, media. Yo suelo rociarles, como vieron ahí, con un poco de agua porque no utilizo el vapor, me gusta más echar el rocío de agua sobre la tela. Pueden plancharlo directamente o colocarle un trapito encima si lo necesitan, si ven que requiere otro cuidado de la tela que ustedes estén trabajando y manipulando. Ya que estamos, vamos a aprovechar este momento y planchamos también las costuras del ruedo, del tiro del short para que quede mucho más prolijo. Y ahora vamos a colocar las tiras. El extremo que nos quedó abierto va a ir en el lateral de la cintura. Y estoy trabajando, ustedes lo que están viendo es el lado delantero del short, ¿sí? Y fíjense que las coloco como para atrás, ¿ven? De esta manera, como si fuera hacia atrás. Vamos a coser primero por ahí. Con una puntada recta, mediana, atracamos al inicio y atracamos al final. Puede que cueste un poco que la máquina avance porque estamos cosiendo sobre el elástico. Una vez que terminamos, cortamos todos los hilos y damos vuelta a la tira, ¿ven? Hacia el lado delantero y la volvemos a coser. Hacemos esto con las dos tiras para que ya nos quede terminado nuestro short. Es tiro alto, cómodo, súper fresco, se los recomiendo muchísimo. En el video donde les enseño a realizar el patrón, tienen también para variar el tamaño según el talle que les corresponda. Y eso es todo de este video, espero que les sirva la información que les compartí. Ayúdenme dándole un like, manito arriba a este video si les gustó. Pueden suscribirse al canal de YouTube y nos vemos como siempre en Instagram como @creartecrea.